Hola, bro, ¿cómo estás? Oye, Tito, ¿y tú qué? ¿Se te olvidó Rock? Bro, ¿qué pasó que no estás activo en guerras? Muchachos, muchos de estos mensajes, muchas personas me preguntan qué pasó con el Tito Lowen. Yo se lo voy a explicar. Queridos amigos y suscriptores de YouTube, el Tito Lowen una vez más. Para todos ustedes, sí, chicos, de vuelta aquí, contenido de Rise of Kingdoms. Vamos a dar esa explicación, ¿no? Muchas personas me escribieron al WhatsApp, muchas personas me han escrito por las redes sociales. Lowen, hermano, ¿qué pasó contigo, hermano? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y bueno, chicos, vamos a explicarle la razón, ¿no? Por la que he dejado de estar un poco activo, ¿no? Creo que es una semana o así, una semana, 2 semanas. He estado inactivo y pues, chicos, la primera razón, voy a tener que retornar a Alemania. Y esto es un poco fuerte, entiéndamelo, porque son muchas cosas, son mis hijos, mi mujer, retornar de vuelta a Alemania, no es fácil en Alemania encontrar departamentos, no es fácil muchas otras cosas y bueno, por cuestiones de trabajo voy a tener que retornar a Alemania. Así que esto es una movidota, entiéndame que hace pocos meses llegué yo a Colombia y ahorita estoy retornando a Alemania. Entonces, la primera cosa es esa, o sea, va a ser un movidón. Y bueno, entiéndame de que no es fácil, pero aquí estamos. Lo segundo, usted me dice, claro, no, pero eso no tiene nada que ver con Rock. Bueno, en cierta parte sí. ¿Por qué? Porque he tenido que quitar mucho tiempo de estas guerras. Yo estuve hasta la guerra del paso con el reino 75. Terminamos de quemar y a aperturas de los nuevos pasos. Hasta ahí estuve yo. Cuando se iniciaron los nuevos pasos, iba a hacer el stream. Estuve platicando con algunos de los chicos del reino, pero dije, no hago stream porque no hay acción. ¿Ok? Hasta ahí me quedé yo, hasta este paso. ¿Vale? Obviamente por los otros lados han habido bastantes guerras, ¿no? Y bastantes cosas que yo sé que usted ha querido ver dentro de mi stream. Pero eso me ha dado tiempo a mí para poder cambiar el contenido de mi canal. ¿Y por qué quiero hacer esto, chicos? No porque quiera dejar de jugar Rise of Kingdoms, sino porque quiero ver otras posibilidades, ¿sí? Para mi canal, obviamente, y para la misma audiencia, porque están cambiando mucho las cosas, lo podemos decir a nivel mundial, a nivel de juegos, y en mi canal quiero añadir ese contenido, sin olvidarme y sin dejar atrás Rise of Kingdoms. Entonces, a nivel de números, a nivel de estadísticas, no me ha ido nada mal. Mi idea es organizarme de una manera mejor en donde pueda dar el mejor contenido de Rise of Kingdoms. Sabemos que se viene Liga 2 Cities, sabemos que se vienen muchas cosas y también dar este nuevo contenido, ¿no? De otros juegos, como ustedes lo han visto en NFTs. ¿En dónde no he estado yo? ¿O en qué guerra no he estado yo? Yo no he estado en la guerra de Zárate contra el 1474. Es más, ayer estaba hablando con Laguna, luego, ¿en qué pasó contigo? Y la verdad le comentaba, le decía que mis sensaciones, que de verdad este cambio me iba a ser muy brusco, que tenía que hacer una inversión muy alta, porque entiéndanme chicos, tengo que comprar vuelos, tengo que invertir dinero para un apartamento, uno tiene que pagar una caución, que es como un dinero previo antes de tomar un departamento. Bueno, se me están combinando muchas cosas, he estado activo en el otro proyecto, que es el proyecto de Lethal Arena, que tiene que ver con Titan Arena y con los juegos NFTs. Me está yendo demasiado bien, chicos. De verdad, la comunidad es impresionante. Entonces, no puedo estar en tres cosas al mismo tiempo, ¿vale? Consideraría de que no le estoy dejando a un lado Rise of Kingdoms, simplemente que he terminado lo del proyecto, se ha fortalecido bastante bien el proyecto, ya va a ir solito el proyecto. Y bueno, por la parte de Rise of Kingdoms, he cumplido el 50% de mis goals en la primera zona, ¿sí? 50-50. He perdido 1.2 millones de tropas, ya lo van a poder ver ustedes. Y consideré que en esta parte no era necesario yo. Aparte no tengo recursos, se los voy a mostrar, que es con lo que me quedé, o sea, directamente desde esa última zona. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que voy a pelear? Voy a pelear. Pero ayer, platicando con Laguna, lo más probable es que no haya más guerra. Entonces me decía, Lowen, prepárate para Liga. Le decía, pero Laguna, no tengo tropas para Liga. O sea, les voy a mostrar las tropas, lo que he perdido yo y consideraría que no estoy apto para la Liga, le decía yo. También un poco desmotivado, ¿sí? ¿Por qué? Pues chicos, ustedes saben de que por más de que te vayas un día en Rise of Kingdom es perder demasiado tiempo. Entonces, como que ya no estaría yo a la altura. Entonces, no sé, dígame usted en los comentarios si usted quiere que el Tito Lowen
entre en el equipo de WIP, porque yo le estaba diciendo que de verdad ya no quería, o sea, literalmente ya no quería jugar más en el equipo, que preferiría que se consiguiera una ballena, porque pues no me considero apto ahorita mismo, dejando 2 semanas de actividad full, como siempre le hemos mostrado en el canal. Déjeme usted en los comentarios si usted cree que yo estaría apto para jugar o no, ¿no? Obviamente entendiendo todos estos sucesos que han pasado dentro de mi comunidad, dentro de mi canal, dentro de mi vida, porque es que es una auténtica locura, chicos, el regresar a Alemania. Estamos buscando los pasajes y va a ser muy difícil conseguirlos. Hay cola para conseguir un pasaje y retornar a Alemania. Tiene que ser inminente el retorno, definitivamente. O sea, es una decisión que se ha tomado en familia. Y bueno, que no suene como excusa, chicos. Sé que les he dejado de dar mucho contenido, pero entiéndame de que se me sale de las manos. En este otro proyecto al mismo tiempo he estado. Es una oportunidad muy grande también para mí. Y bueno, considero de que hubo un poco, ¿no?, de mezcla entre todo, pero bueno, la idea mía es organizarme bien con el canal. Ya he mandado a una persona que me haga el rediseño de todo, ¿sí? Prácticamente para que usted pueda tener buenos contenidos, emotes, buenas alertas. Estoy activando mi canal de Twitch, ya va a llegar a 1000 suscriptores. Bueno, son demasiadas cosas que se juntan, chicos, y bueno, desafortunadamente ha sufrido más la parte de Rise of Kingdom que otra parte, ¿no? Ayer también estaba hablando con uno de los desarrolladores, me estaba comentando, Lowen, te necesitamos, Lowen, tú eres parte de esa comunidad hispana, la comunidad hispana me ha apoyado un montón cuando comencé este KVK, así que bueno, chicos, no sé, ¿qué quieren ustedes, no? Si seguir con este contenido a full, si que me creo un canal aparte de Rise of Kingdoms. He estado meditándolo un montón. Si me quedo con este canal solo de Rise of Kingdoms, no lo sé, muchachos, de verdad, no lo sé. El juego lo ha conocido muchas personas que no sabían de Rise of Kingdoms, o sea, por medio de esta nueva movida de los juegos NFT, muchas personas han entrado a jugar Rise of Kingdoms y eso me enorgulleció un montón. O sea, he generado que muchas personas entren a Rise of Kingdoms por medio de que me conocen por otros juegos, conocen mi canal y ven Rise of Kingdom, porque el 80% de mi canal es Rise of Kingdoms. Entonces, pues de una u otra manera está funcionando tanto para Rise y como para estos nuevos juegos. No lo sé, chicos, déjenme en los comentarios su opinión. De verdad, lo siento mucho por haber faltado en esta guerra, sobre todo, que es una guerra, bueno, fuerte. Pero al parecer lo que me decía Laguna, lo que me decían muchas personas es que no va a haber Tierras del Rey. O sea, literalmente se acabó y yo me estaba preparando para Tierras del Rey. ¿Qué les puedo mostrar, muchachos? Yo me quedé con 100 millones de oro, 1.5 millones de piedra, 1.5 millones de madera y 1.6 millones de alimento. Empecé con 2.5 de cada cosa, de oro con 1 billón. No tengo recursos, esa es la realidad. Mochila me la quemé toda, ¿sí? Literalmente me la quemé toda. Las tecnologías las he ido subiendo poco a poco. Tengo la mayor parte a full. Sí, como usted puede ver, tengo todas las bonificaciones. No he hecho baluarte, chicos, porque he ido directamente a la guerra, quemar tropas, etcétera, etcétera. Las tecnologías las he ido subiendo poco a poco. O sea, han sido tecnologías que a mayor tiempo, obviamente dentro del juego, mayor inversión y más rápido las voy a subir. Por la parte de lucha de 8, chicos, en el salón de héroes he perdido 1.288 millones de tropas, que he hecho en mis goals el 50%, no he hecho el otro 50%. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tengo que hacerlo, ¿no? Obviamente por cumplir con mi reino y con lo que le estoy entregando yo, ¿no? Porque el reino me ha entregado un montón, me han entregado la confianza. Pero bueno, ya también hay cosas que, como les digo, de pronto se les salen a uno de las manos. Que no suene como excusa, chicos. De verdad, nunca me gusta excusarme. Pero bueno, tengo que retornar a Alemania. Tengo este otro proyecto de los juegos NFTs que si no me pongo las pilas, chicos, pierdo una oportunidad muy grande. Y considero de que Rise of Kingdoms tengo ese porcentaje, ese apoyo, las personas que están ahí conmigo constantemente y que quieren mi contenido, ¿no? Todas las personas llamándome al celular, Lowen, ¿cómo estás? Me preguntaron, amistades y chicos, siempre estoy aquí. También quería tomarme un break, sentía un poco de cansancio, ¿no? Esas 19 horas en stream fueron durísimas. De pronto las personas no entienden lo que es estar uno sentado aquí 18 horas con stream, leyendo comentarios. Eso genera cansancio. Aparte, la guerra generaba cansancio. Obviamente habrán personas o otras personas dentro del reino, Laguna, los grandes líderes, que han estado más de 15 días en guerras seguidas, que eso es una auténtica barbaridad.
Pero bueno, en mi caso, chicos, yo poco a poco tengo que ir entendiendo de que tengo una familia, tengo unos hijos, dependo de esto, vivo de YouTube. Y bueno, quiero hacer todas las cosas de la mejor manera que me he organizado dentro de mi mente. Voy a organizar, hacer 2 o 3 videos de Rise of Kingdoms a la semana, un directo el fin de semana. De los otros juegos pienso hacer 2 o 3 videos también y un directo el fin de semana. Eso es lo que voy a pensar hacer. O en las tardes podré también hacer directos en Twitch. Por eso es importante que si usted está viendo este video, se suscriba a mi canal de Twitch, porque en Twitch es más fácil, ¿ok? En Twitch simplemente yo enciendo el directo, juego Rise of Kingdoms fácilmente y usted puede pasársela tranquilamente bien, comentar, dar su opinión, lo que usted quiera. Así que, bueno muchachos, esto es lo que ha pasado con Lowen. Déjeme en los comentarios si usted quiere que yo continúe en Rise of Kingdoms, si usted quiere que el Tito Lowen siga haciendo el contenido para Rise of Kingdoms. Obviamente yo he estado haciendo el contenido en oficial, ¿no? Y eso, ya que me acuerdo, lo quería comentar. ¿Qué pasa con esto, chicos? Que como tengo mucho trabajo con el contenido del canal oficial, hay veces me toma el contenido. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo yo quería hacer un video de la actualización. Yo quería hacer un video ayer con la beta de PC y no lo pude hacer. ¿Por qué? Porque pues ellos me piden antes el contenido, yo hago el contenido y cuando yo ya voy a sacar mi video, pues como que digo, pero si ya lo hice, ¿no? Entonces es un poco sentimiento, chicos, me exigen demasiado, hay veces me toca que repetir 2 o 3 o 4 videos, entonces imagínense que me piden al mes 20 videos y me piden que repita 4 videos y el otro mes me meten otros 20 videos o 30 videos o 10 videos, ¿me entienden lo que les quiero decir? Entonces me toca que repetir 4 videos, entonces hay momentos, chicos, en que yo quiero hacer las cosas demasiado bien, quiero explicar bien, pero me termina tomando de Rise of Kingdom oficial mi contenido. Entonces digo, bueno, pues ya lo hice en Rise of Kingdom oficial, es como que si lo estuviera haciendo yo. Pero bueno, chicos, como les digo, intentar organizarme bien. De verdad, lo siento por no estar muy activo estas últimas semanas. Voy a empezar a activarme de nuevo, voy a empezar con los contenidos como siempre, hacer videos lo más dinámicos y prácticos posibles, pero sí quiero pedirles, chicos, su apoyo, su ánimo, porque la verdad, todas estas situaciones psicológicamente a uno le terminan ganando. No la estoy pasando mal, ¿vale? Quiero que quede claro, no la estoy pasando mal, pero sí, no estaría mal, chicos, ese apoyo, esa motivación para retornar con toda en Rise of Kingdoms. Considero que este ha sido mi juego, no sé, anhelado por siempre. Y nada más, muchachos, espero que les haya quedado muy claro. De pronto me estoy desahogando bastante porque hacía falta, sí, hacía falta. Nada más. Gracias, chicos, gracias, y no lo sé. Déjenme en sus comentarios, me lo he dicho 3 veces. Si usted definitivamente quiere verme, quiere continuar con mi contenido, ya sea por Rise of Kingdoms, ¿no? Déjemelo. Respetaré cualquier comentario. Espero de que sean comentarios de verdad muy sinceros, ¿sí? No siendo más, muchachos, vamos a ver si los próximos días video. Hasta la vista.